¿La presentación? Uy, entonces sí está poseída, ¿eh? No, yo estoy aquí desde hace rato, no le he movido nada. O vi mal, lo más es que vi mal, para darme el paso totalmente. No, pues ya. ¿Ya? Sí, ¿Seguro? sí, se ve. Ok, hay que encomendarnos a Dios y que todo salga bien. ¡Listos! ¿Qué tal? Bienvenidos participantes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comercialización. Mi nombre es Antonio Saldaña y continuaremos con los temas relacionados a la ética y los valores en la empresa. Es importante recordar que vamos a tratar casos específicos relacionados con la ética en las empresas y cómo se manejan estos tanto en nuestro país como en otros. El tema de hoy será relacionado a la ética en los valores orientales. Es decir, mucho se ha hablado de cómo trabajan los japoneses, cómo son los empresarios japoneses, que si son muy trabajadores, muy entregados. Creo que es momento de averiguar un poco más acerca de estos rumores para convertirlos en verdades y en concreciones útiles para que nosotros podamos copiar aquello que es adecuado para nosotros y para nuestra empresa y evitar aquello que de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra moral y a nuestra forma de vivir, tal vez no sea muy apegado. Entonces comenzaremos, si ustedes me lo permiten, iniciaremos con esta sesión 6 de la ética en los negocios. Veremos, por supuesto, el caso relacionado con los aspectos éticos y morales de la cultura empresarial japonesa. Nosotros hemos determinado y hemos valorado las opiniones de los comentarios del contador público Carlos Kazuaga Osaka, el cual durante mucho tiempo fue director de Yakult México. Y bueno, sus comentarios fueron extraídos de la primera Convención Nacional de Emprendedores Universitarios. El licenciado Kazuaga fue tan amable de exponer su punto de vista comparativo relacionando los aspectos más diferenciativos de los trabajadores mexicanos y los trabajadores japoneses. Bien, el objetivo general, como siempre, es evaluar el correcto manejo de la ética en los negocios, resaltando la importancia que tiene en el ámbito profesional de los administradores trabajar en una empresa con valores, con honestidad y con congruencia, tanto en la misión como en las acciones de la empresa. Los particulares, como siempre, es comprender el objeto de la ética y su aplicación práctica en los negocios y, por supuesto, distinguir el comportamiento ético de los empresarios con uno que no lo es. Y bueno, veamos algunos datos referenciales como para entrar en calor. Bien, hablamos de Japón. Es un país que cuenta con las dimensiones geográficas de Chihuahua y Aguascalientes juntos, rodeado de mar, y por supuesto es mucho menos de la mitad del territorio mexicano. Cuenta con una población regulada pero creciente de 124 millones de habitantes, es decir, es casi la población total de México, un poco más, pero en un espacio muy reducido. Siendo así, cuenta con los 10 bancos más rentables y grandes del mundo. Su índice educativo y de longevidad es de los más altos. Una de las personas más ancianas
vive en Japón, alrededor de 124 años, su media de longevidad es de 90 años, es decir, los avances médicos son muchísimos. Y bueno, su Producto Interno Bruto es igual al de Francia, Alemania e Inglaterra juntos. Es decir, son altamente productivos las personas que viven y trabajan en Japón. Aún así, su índice de criminalidad es el más bajo del mundo. Será pues que están muy ocupados trabajando como para cometer crímenes. Teniendo estos datos referenciales de cómo es Japón, o bueno, lo que la estadística nos comenta, también veremos que en Japón hay problemas estructurales básicos. Por ejemplo, el índice de alcoholismo es muy alto, el machismo es muy alto, hay problemas sobre todo de violencia y de bandas, de pertenecer a los grupos, es altísimo. El índice de suicidios de adolescentes es también muy alto. ¿Por qué? Bueno, en una sociedad en la cual la competencia es alta, es extrema, todo se lleva hasta los límites. Y algo que pudiera parecer normal o en un momento dado tolerable en cualquier otra cultura, como por ejemplo, tal vez reprobar las materias relacionadas con la preparatoria, aquí para un estudiante, pues bueno, habría que pensar tal vez en buscar trabajo o en volver a hacer todos los exámenes. En Japón no. Es muy común que muchos estudiantes no solo caigan en depresión, sino que hasta se suiciden. ¿Por qué sucede esto? Porque si ellos no tienen la oportunidad de entrar a una buena carrera, tampoco tendrán la oportunidad de encontrar una buena plaza de trabajo y ser el salaryman, es decir, personas que están dentro de una compañía la cual les ofrece muchas ventajas y oportunidades, sobre todo de expansión o de salir de su país, y entonces se encuentran en verdaderos problemas, no solo para mantener a su familia, sino por la presión social, la cual es absolutamente exorbitante. Es decir, nosotros tal vez tengamos presión social por traer un celular que no es del año e intentemos cambiarlo al año siguiente. Bueno, en Japón los celulares cambian cada 3 meses. Por lo tanto, la moda es traer el celular que salió hace 3 meses y después de ese tiempo ya es viejo. Hay que cambiarlo. Si tú no lo traes, no estás dentro del grupo y por lo tanto no puedes pertenecer a ciertas sociedades. Entonces hay que ver que la presión social es difícil y es fuerte en este país. Sin embargo, tienen métodos de hacer las cosas que son interesantes y que deberíamos nosotros analizar para poder adaptar a nuestro país. Podría pensarse en un momento que su sistema educativo es muy diferente al nuestro, pero no. De hecho, tienen los 6 años de escuela elemental, 3 años de secundaria, de grado medio, el cual es la educación obligatoria y que la mayoría de los japoneses la tienen. Y después la escuela superior, 3, 4 años como mínimo, haciendo hincapié en que la escuela técnica universitaria dura mucho más que las licenciaturas, a diferencia de nuestro país, que las escuelas técnicas por lo general son de 6 meses, 1 año, y se preparan como para realizar o para desarmar. La escuela técnica en Japón es muy respetada en todo el mundo, no solo por que tienen altas especializaciones, sino porque le brindan a las personas que estudian esto una gran oportunidad de visitar otros países y sobre todo de generar tecnología. Es decir, tienen la capacidad de generar empresarios con una visión de futuro y con una visión de libertad para poder generar nuevos empleos para las demás personas. La cuestión aquí son las edades. Si a los 22 años o antes de los 22 años, una persona que estudió una carrera no está inscrito en un curso de posgrado, es mal visto por la sociedad, es rechazado por la sociedad y es mucho más difícil que encuentre trabajo, a diferencia de nuestro país. ¿Cuál es la cuestión aquí?
ellos se aplican a lo que hacen. Y se aplican a lo que hacen gracias a algo que es importante. Vamos a hablar del concepto de equipo de trabajo. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que ellos tengan los 10 bancos más fuertes del mundo, a que sean altamente competitivos, a que sean personas que se aplican al trabajo de una forma increíble? Pues bueno, la respuesta se encuentra en su comportamiento, sus costumbres y en la forma de realizar sus procedimientos. Las creencias, la moral que ellos tienen, aunque se parece mucho a México, tiene conceptos fundamentales que son distintos. Entonces veamos. La primera premisa que cualquier empresario japonés utiliza es: el principio de toda empresa es el equipo de trabajo. Un equipo de trabajo fuerte, bien comunicado, bien consolidado, que sabe cómo hacer las cosas y tiene cómo hacerlo, llegará adelante de forma explícita, rápida y adecuada. Entonces, lo más importante para todo empresario es tener un equipo de trabajo fuerte y el cual tengan relaciones interpersonales sanas y claras. Eso es básico. El problema aquí es en dónde encajar. Miren, en México tenemos la fortuna de tener diversidad de características raciales, físicas, culturales, es más, hasta religiosas. En México podemos encontrar personas desde muy morenas hasta muy blancas, muy altas hasta muy bajas. Es decir, hay un abanico de diferencias que nos convierte en mexicanos. En Japón no. La mayoría tienen la misma estatura, el mismo color de piel, los mismos rasgos que los definen como orientales. Entonces, ¿dónde podemos hacer esta diferencia? Pues bueno, en los comportamientos, en los valores, en cómo dicen, cómo hacen y cómo realizan las cosas. Esa es la única diferencia palpable, porque todo lo demás son muy parecidos. Estas diferencias se notan, por ejemplo, en la actitud. En una actitud ante la educación. ¿Qué es lo que vas a estudiar? ¿Cómo lo estudias? ¿Cuándo lo haces? Y sobre todo, ¿qué compromiso tienes con lo que estudias? Ante la vida, ¿cómo vives tu vida? Es decir, ¿eres una persona depresiva o alegre? ¿Eres una persona que impulsa o que detiene? ¿Eres una persona que dice mentiras o que se esfuerza por decir verdades? ¿Eres una persona que lastima cuando habla o busca la mejor forma de decir las cosas? Esto es lo que podría hacer la diferencia para entrar a un grupo o estar fuera de él. Y por supuesto, la religión, la cual se ha extendido a todos los ámbitos de la tierra. En este caso, en Japón, hay pocos católicos, hay menos cristianos, pero los hay. La mayoría son sintoístas. Y por supuesto, hay muchos budistas. Veremos que hay diferencias clave en el comportamiento de estas personas y que eso hace que trabajen de forma diferente. Bueno, Japón es un país de contrastes. Es decir, pueden ustedes encontrar a las personas más santas o a los monjes más dedicados a su religión en Japón. Pero también pueden encontrar a los guerreros más atrevidos y a los guerreros más fuertes, personas que obviamente les gusta la pelea, la sangre y la lucha, en un mismo plano de existencia. Es decir, en Japón se encuentran personas que predican la no violencia y jamás matarían, digamos, una mosca, hasta personas que están preparadas no solo para matar una mosca, sino para romper muchos platos. También podemos ver, por ejemplo, la cultura, cómo se simboliza. Tenemos abajo un pequeño esquema en el cual vemos los animales que representan a los diversos países del mundo. En uno de ellos está, pues bueno, el canguro, que representa a Australia, el elefante que representa a Tailandia, un venado que representa a Sudáfrica, un panda que representa a China y Godzilla, que representa a Japón. Tal vez es una idea que viene después de los 40, pero a partir de ahí ha representado precisamente eso, un crecimiento inusitado, enorme, poderoso, tanto económicamente como en tecnología,
como en expansión de sus ideas, de sus personas y de todo lo relacionado a su país. Es decir, a partir de aquel gran bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, Japón crece de forma exponencial. Se levanta de sus cenizas y sí, como Godzilla, un ente mitológico, pero muy poderoso. También vemos ahí a una persona que viene en el metro de Japón, es un famoso tren bala, y viene dormida, muy cansada. ¿Por qué? Porque probablemente ha trabajado todo el día. Recordemos que uno de los índices de alcoholismo más altos es el que tiene Japón, porque también trabajan muchísimo. Es decir, 12, 14 horas diarias. Trabajan hasta desfallecer. ¿Por qué? Porque saben que atrás de ellos hay más de 14 o 15 gentes que están esperando por tener el mismo puesto y están igual o más preparados que ellos. Es más, se ven de la misma forma que ellos. Tienen las mismas medidas, el mismo color de cabello, el mismo timbre de voz. Entonces es necesario luchar por mantener el trabajo bien y de forma continua. Bien, otra de las formas de actitud o de las morales que contemplan los japoneses es la educación. Nosotros tenemos un sistema educativo que se valora conforme a los conocimientos. Es decir, podemos aprender de memoria fechas, lugares, capitales, tiempos. Sí, claro. Pero la ética, la moral y sobre todo estos tres valores que son muy importantes para un buen empresario, como son la honestidad, la puntualidad y la limpieza, en nuestro país se han dejado a un lado. Sí, tenemos una educación memorista, pero ¿qué tan puntuales somos? ¿O qué tanto, si llegamos 15, 10 o 20 minutos tarde, buscamos la forma de lograr entrar? ¿Qué tan honestos somos a la hora de decir las cosas? ¿Cuántas veces hemos dicho, o bueno, cuántas veces los niños dicen, no traje la tarea porque se la comió el perro, se la comió mi hermanito, no la pude hacer, se fue la luz? Es decir, buscamos pretextos para evitar decir las cosas. ¿Cuántas veces, por evitar herir a alguien, decimos mentiras blancas? A veces es muy duro ser honesto, pero es claro. Bien, y por último la limpieza. Yo recuerdo que cuando yo estudié la primaria, la limpieza era básico, era una materia que se tomaba. Y se revisaban las uñas, las orejas, la higiene dental era importante, era precisa y era necesaria. Yo veo que ahora las escuelas no hacen tanto eso. Es decir, lo importante es que asistan, que estén los salones llenos. Me parece que se han perdido valores que son importantes y que hay que practicar. Bien, vemos dentro de las fotografías los barrios Shinobu. Estos barrios son muy curiosos porque las personas que habitan en ellos se visten como personajes de caricatura para poder pertenecer al grupo. Es decir, si tú vives en un barrio que son góticos y no te vistes gótico, te expulsan. ¿De qué forma? A golpes. Si tú, no sé, es día de vestir de color rosa y no estás vestido de color rosa, no te dejan entrar al bar. Así y de ese talante son muchas relaciones sociales en Japón. Pero bueno, hay que aprender a adaptarse. El extranjero, sobre todo los occidentales, son muy bien recibidos, simple y sencillamente porque son distintos, porque sus ojos no son rasgados y su piel no tiende a los colores amarillos. Es decir, son vistos como una novedad que se trata de imitar o que se trata de copiar. Difícil vivir en un lugar en donde toda la gente se parece a ti y donde tú te pareces a ellos. No solo piensas igual, sino físicamente eres muy parecido. Bien. Otra parte de la actitud sería ante la vida misma. Y este tipo de moral, una moral sintoísta, se divide en cuatro etapas principales. La primera es el bien ser, la segunda el bien hacer, el tercero el bienestar y el último el bien tener. Hablábamos de contrastes en Japón. Uno de ellos es
los japoneses gustan de las emociones fuertes, gustan de conocer las delicias del sexo opuesto. Pero también hay monjes que son totalmente célibes, es decir, prefieren jamás tener relaciones para evitar perder la concentración en su religión o en sus procesos de purificación. Los programas japoneses, los programas televisivos japoneses, son muy dados precisamente a explotar esta confrontación de dicotomías. La dicotomía de dos cosas totalmente distintas que se encuentran en un lugar. Entonces, lo que vemos ahí es un programa de televisión en el cual ponen a un monje budista sumido en la meditación de su contemplación con Dios, y lo que buscan es tentarlo. ¿De qué forma? Una chica linda. La idea es que él sea capaz de mantener la concentración mientras la tentación gira alrededor de él. ¿Lo logrará o no? Bueno, en programas de televisión, si el monje lo logra, le serán otorgados tal vez 1.000.000 de yenes a su templo, para que él pueda hacer labores caritativas. En caso contrario, de que el monje no pueda resistirse, pues bueno, tendrán que hacer trabajo social durante 1 año. Les comento esto porque es muy curioso cómo se manejan los programas televisivos en Japón. Bien, iniciemos con la primera forma de las virtudes de los sintoístas en Japón, hablando de el bien ser. ¿A qué nos referimos con el bien ser? El bien ser tiene 3 puntos a tratar. El primero es ser honesto, puntual y disciplinado, lo que ellos revisan diariamente en sus escuelas. La idea de ser puntual gira en torno a que el tiempo de uno es el tiempo de todos. Es decir, si un orador está ante un público de 600 personas y el orador llega 10 minutos tarde, este orador considera que le ha robado 10 minutos de su tiempo a cada una de esas 600 personas. Por lo tanto, multiplica 600 por 60, es decir, los minutos por el número de personas, ¿y eso qué le da? Le da un total de 10 horas perdidas. Entonces, aunque pudiera parecer que solo él llegó 10 minutos tarde, en realidad le ha quitado 10 minutos a todas las personas que al sumado suman 10 horas. Esto habla de que hay que ser puntual para respetar el tiempo de los demás. Entre más personas sean, más tiempo se ha gastado. Obviamente es una idea sintoísta relacionada con su forma de moral, con su forma de proceder, y lo que busca fundamentalmente es respetar el tiempo de los demás. A mí me parece que es un poco exagerado, sin embargo es cierto. Si nosotros tratamos de ser puntuales y por lo tanto honestos con el tiempo de los demás, haremos lo posible por llegar a tiempo, quitando los contratiempos. Bien, sigamos con la honestidad y el principio fundamental del respeto. La idea que gira en torno a este concepto es que si algo no es tuyo, debe de pertenecer a alguien. Por lo tanto, evita tomar aquello que no es tuyo. Si entras a un baño y encuentras una cartera, un reloj, y no son tuyas, no las tomes. Hay personas que tratando de actuar bien, las toman y las llevan a objetos perdidos. Pero no sabemos por qué razones estuvieron ahí. La idea es evitar tomar lo que no es de uno. Porque a lo mejor esta persona regresa por sus cosas y no las encuentra y empieza a hacer ideas o elucubraciones de qué es lo que le pudo haber sucedido. A lo mejor ni siquiera toma en cuenta que pueden estar en objetos perdidos. ¿Esto qué genera? Pues bueno, genera una fantasía. Oh, me las robaron. Oh, nadie es honesto. Cuando a lo mejor el procedimiento fue adecuado, llevarlo a objetos perdidos. Lo más sencillo es evitar complicarse y evitar hacerse problemas. Si no es tuyo, déjalo donde está.
Si vas a una fiesta y encuentras a una señora muy simpática que no es tu mujer, deberá ser de alguien. Entonces habrá que evitar tomar algo que no te pertenece. Bien, ¿cuál es el objetivo de este principio fundamental de respeto? El objetivo es llegar a la moral que practican los juguetes Kai, que es una empresa fundada por el ingeniero Casuaga, por el licenciado Casuaga, en el cual tiene un lema, un grito de guerra, que dice: como juguetes Kai no hay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Empresas Kai que sea diferente? Algo muy simple, es una empresa sin llaves. Salvo la puerta de la entrada, todas las puertas que están en el interior de esta empresa están abiertas a todas las personas que trabajan en ella. Es decir, no hay restricciones. Sin embargo, hay vigilancia. Hay cámaras por todos lados que indican hacia dónde se desplazan las personas que trabajan ahí. Pero pueden pasar a todos los lugares de la empresa porque la empresa está abierta. Es decir, la confianza en los empleados es tal que cualquier empleado puede visitar cualquier parte de la empresa sin que sea reprendido por ella, pero debe de tener por lo menos una justificación. A diferencia de, por ejemplo, las grandes multinacionales que se encuentran en nuestro país, en las cuales para llegar, por ejemplo, al quinto piso tienes que pasar por lo menos 16 puertas y 2 elevadores, más algunas restricciones de seguridad, como entregar tu credencial, tu gafete, y si vas a otro piso que no es, inmediatamente serás reportado. La cuestión aquí es, ¿con qué tipo de personas estamos trabajando que necesitamos asegurarnos de que no invadan nuestro espacio? La idea es tener la confianza suficiente en las personas, en nuestros colaboradores, como para poder dejar todo abierto con la seguridad de que nadie se va a llevar nada y que a nadie se le van a pegar los dedos con algo que no es de ellos. Y practicar esto es difícil. ¿Por qué? Porque hay confusiones. Pero es lo que podríamos copiar de la moral que ellos practican. Hay un ejemplo del licenciado Casuaga que habla del proceso de reclutamiento que él realizó para todas las personas, los altos directivos y los jefes en Yakult. Y era muy sencillo. Él no buscaba un perfil en el cual tuvieran muchos estudios o que estuvieran graduados de universidades de prestigio o que, bueno, simplemente supieran hablar muchos idiomas. No. Él lo que buscaba era 3 cosas: que fueran honestos, que fueran respetuosos y que fueran limpios. Si veía que las personas eran limpias, perfecto, ya habían pasado el primer filtro. ¿Qué necesitaba? Verificar su honestidad y verificar qué tan respetuosos eran. ¿Cómo lo lograba? Bueno, muchos de los grandes jefes de Yakult fueron contratados en la calle, vendiendo periódico. ¿Qué era lo que hacía el licenciado? Extendía un billete de 100 pesos y esperaba que le dieran el cambio. Es decir, que le dieran de cambio 92 pesos. Muchos recibían el billete, se iban corriendo y no regresaban. Él había perdido tal vez 100 pesos, pero se había evitado muchos dolores de cabeza con una persona deshonesta. Bien. Otros le regresaban el billete y le decían: yo no voy a cambiar este billete porque me va a quitar tiempo y me va a quitar la oportunidad de vender otros periódicos. Muy bien, por lo menos eran honestos, pero a lo mejor no eran comprometidos ni respetuosos con el hecho de que si tienes un cliente hay que atenderlo. Y por último, aquellas personas que recibían el billete hacían todo lo posible por trabajar en equipo y buscar a las personas adecuadas que pudieran resolver el problema y entregaban el cambio correcto y completo en el menor tiempo posible. Esas personas eran invitadas a laborar en una empresa que ahora es uno de los mejores lugares para trabajar, en Yakult. ¿Por qué? Porque estaban demostrando, primero, que ante los problemas podían resolverlos de forma adecuada. Segundo, que respetaban al cliente, porque no importa el monto, ellos tenían que dar el cambio correcto. Y tercero, que no le tenían miedo a las adversidades. Es decir,
Al ver el problema enfrente, intentaban resolverlo, lograban resolverlo y daban resultados. Estas personas eran el tipo o el perfil de personas que quería el licenciado Casuaga dentro de su equipo de trabajo. Sencillo. Había que ver entonces, había que delimitar, primero, qué personas lo lograban, qué personas lo lograban, pero se quejaban. Oiga, ¿por qué me da un billete de tal denominación? ¿No ve que estoy trabajando? Necesito vender más. Eran conflictivos, pero lograban los hechos. Entonces, había tal vez que ubicarlos en un lugar donde pudieran tener menos conflictos, pero sí lograr las cosas. No en un puesto de alta dirección, pero sí en un puesto en el cual pudieran hacer las cosas como operativos. Después, verificaba quién no aceptaba el billete de 100 pesos para cambiar y, por supuesto, quién lo robaba. Si podía utilizar todos sus recursos para solucionar el problema y lo solucionaba, era una persona que debía de estar en el equipo de trabajo. Bien, ejemplos como este son importantes para definir cuáles son las personas que debes de tener a tu alrededor para hacer una empresa efectiva. Veamos, por ejemplo, cómo es importante ver cómo han solucionado otros los problemas para llegar a nuevas soluciones y utilizar una estrategia que utilizaron en Japón después de la Primera Guerra Mundial, llamada ingeniería inversa. Bien, en la Primera Guerra Mundial, Japón definitivamente no vislumbró como una potencia. En la Segunda Guerra Mundial, sí, tanto por tecnología como por técnicas de combate, como por sobre todo los aviones y los submarinos. ¿Cómo fue posible que en un periodo tan corto de tiempo hubieran podido desarrollar tecnología que requiere alta precisión? Tanto como los submarinos o como los aviones, los famosos ceros. ¿Cómo fue posible? Bueno, viendo qué hacían los demás, utilizando la ingeniería inversa. ¿Qué fue lo que hizo Japón? Bien, hay un dicho que dice, la basura de un hombre puede ser la riqueza de otro. Estados Unidos era el mayor productor de chatarra del mundo y después de la Primera Guerra Mundial tenía chatarra por montones, la cual requería vender o reutilizar de una forma práctica. ¿Qué fue lo que hizo Japón? Compró la chatarra al ejército. Sí, aquellos tanques destrozados, aquellos submarinos destrozados, aquellos aviones maltrechos. Los enviaron por barco a Japón. ¿Y qué fue lo que hicieron los ingenieros japoneses? Los reconstruyeron, los mejoraron y los adaptaron. Es decir, pudieron ver cómo estaban realizada la estructura, cómo era que funcionaban, qué procesos tenían y los rehicieron, los reinventaron. Y lograron hacerlo tan bien que para la Segunda Guerra Mundial tenían la mejor flota de submarinos y una gran flotilla de aviones con los cuales bombardearon Pearl Harbor. Fue curioso, pero la idea es ver qué están haciendo los demás para que tú lo puedas hacer mejor, dando tu versión propia de las cosas. La reingeniería inversa trata precisamente de ver un producto terminado e ir hacia atrás, hasta cuando no había producto. Al contrario de la ingeniería, que es a partir de un problema, dar una solución utilizando la técnica y la ciencia. Aquí la solución ya está dada, pero no sabemos cómo funciona. Entonces hay que ir hacia atrás. Bien, de lo que comenta el licenciado Casuaga acerca de su enseñanza primaria es a ellos como niños de primer año de primaria o tal vez hasta de secundaria, los mandan a observar al zoológico cómo son las jaulas de los animales, de los chimpancés, y les piden algo muy específico. Toma medidas visuales, toma medidas mentales, haz cálculos mentales y tráelo a la clase. Es decir, hay un estereotipo muy comentado que los japoneses son aquellos que andan con cámaras y andan tomando video y siempre que viajan a algún lugar son los más turistas de los turistas. Cierto, lo hacen,
Toman muchas fotos acerca de la tecnología para reinventarla, mejorarla y llevarla a su país. Pero también, y algo que es muy práctico, sobre todo en la enseñanza primaria, es que los enseñan a tomar medidas con instrumentos no convencionales. Es decir, lo que mide este plumón, al final es una medida. No estoy seguro de cuánto mide, 10 o 15 centímetros, podría ser. Pero yo sé que la medida de este plumón es equivalente al tamaño de cualquier otra cosa. Es decir, ¿cuántos plumones mide la mesa? ¿25? ¿30? Las medidas no convencionales son tomadas gracias a utilizar medidas visuales. Es decir, utilizar la imaginación y el cálculo para sacar o reproducir algo que estamos viendo. Así, por ejemplo, el ejemplo de la jaula de los changos. La maestra manda a los niños al zoológico y les dice, ¿cuánto mide la jaula de los changos? Los niños utilizan medidas no convencionales o medidas aproximadas para decir cuánto mide. Es decir, sacan volúmenes de memoria. Eso es importante. Y no solo los volúmenes, sino el material, la forma, el contexto. Eso es muy importante para poder definir, aún sin tener medidas exactas, cuál es la función o el objetivo de lo que están viendo, de las máquinas. Eso fue lo que hizo a Japón una potencia tecnológica. Observar cómo lo hacían los demás, imitarlo, copiarlo y después dar su versión mejorada de lo que estaban haciendo. Procedimiento que China utilizó después y que ahora ha logrado lo que ha logrado. Bien, dentro de la ética o dentro de los procedimientos que ellos toman como morales está el bien hacer. Y el bien hacer habla de que sea lo que hagas, entrégate por completo. Haz lo mejor que puedas o lo mejor que debas y después mejóralo. Es decir, con los materiales que tienes, con las herramientas que tienes, haz lo mejor que puedas, hasta que llegues al límite. Si ya viste que puedes lograr algo que valga la pena, bien, verifica qué es lo que te hace necesario para hacerlo mejor, qué es lo que necesitas para hacerlo mejor y lógralo. Al final lo único que importa es que des a cambio mucho más de lo que recibes. Eso sería el bien hacer, dar la forma correcta. Es decir, entregar algo que se te ha prestado en muchas mejores condiciones de lo que te lo dieron. Si te prestan un carro, lo ideal sería que lo entregaras lavado y con gasolina. ¿Por qué? Porque lo estás recibiendo de una forma y lo estás entregando mejor. Eso es el bien hacer. El favor ya te lo hicieron, ya te prestaron el carro. Por eso dicen ellos que es mejor devolver las cosas mejor que su estado original o por lo menos en su estado como lo recibiste. El descuido revela falta de cultura y de respeto hacia las personas. Hay un dicho en México que dice, si no es mío, no lo cuido. ¿Por qué? Porque precisamente no es mío, no me interesa. En Japón el dicho es al revés. Porque no es mío, lo cuido más que si fuera mío. Este comportamiento, el de tomar algo que no es de nosotros o pedir prestado algo que no es de nosotros y devolverlo en peores condiciones, lo único que revela es una falta de conexión y de compromiso con las personas con las cuales estamos teniendo este tipo de relación de préstamos. La idea es comprometerse con la tarea, comprometerse a tal grado de vivirla. Y bueno, dentro de la fotografía lo que tenemos es a un bombero japonés que está comiendo ante un incendio. El incendio es tan nutrido y tan fuerte que no le ha dado tiempo de tomar sus alimentos. Y bueno, él sabe que si está bien, con el estómago lleno, puede trabajar mejor. Entonces, llevar el compromiso de hacer la tarea hasta los límites. Dice, las personas que practican el bien ser y dan a su familia y a su trabajo más de lo que recibieron, tarde o temprano llegan al bien tener como consecuencia de sus actos. Si nosotros hacemos lo mejor por lograr las cosas, entonces esperaremos a bien tener las cosas.
Bien, la actitud ante la naturaleza. Es importante que ante cada evento importante de tu vida, plantes un árbol. Ellos es lo que hacen. Cada vez que tienen un hijo, plantan un árbol. Cada vez que ingresan a un nuevo trabajo, plantan un árbol. Es la única forma en la que han evitado el deterioro y la deforestación de su país. Es decir, ellos no son de hacer una gran fiesta masiva en la cual se reforesta toda una colina o toda una loma y después no se vuelven a aparecer, curiosamente como sucede en nuestro país. Sino por el contrario, cuando plantan un árbol es porque es algo significativo para ellos. Para ustedes sería significativo saber que sus padres, tal vez hace 20 años, hace 25 años, plantaron un árbol porque ustedes nacieron y en conmemoración de su nacimiento, ahora lo pueden ver, tal vez un árbol de 25 años. Ese árbol es de ustedes, les pertenece. Hay un nexo emocional con ustedes. Por lo tanto, si nos quejamos de que hay contaminación, de que hay deforestación en nuestro país, pues bueno, ¿qué tanto hemos hecho nosotros por evitarla? Porque en cada momento fundamental, importante de nuestra vida, plantemos un árbol. Hacer algo que amamos. Bien, en la religión, los jefes de empresa japonesa, muchos de ellos, admiten que el trabajador mexicano es más hábil, es decir, más ingenioso, soluciona problemas, logra cosas que normalmente no se lograrían si no tienen inventiva e ingenio. Pero también saben que tienen una relación obrero-patronal totalmente deficiente. Y esto es muy diferente por un simple hecho. ¿Y por qué tiene que ver con la religión? Muchos jefes de empresa japoneses tuvieron la oportunidad de ir a la villa a ver cómo oraban las personas mexicanas. Y lo que se dan cuenta es que son pueblos iguales, muy parecidos. Es decir, les gustan las fiestas, las peregrinaciones, los cohetes, el festejo por sus santos. Pero la diferencia es clara. Los mexicanos vamos a pedir. ¿Y qué es lo que pedimos? Pues bueno, que nos curemos, que tengamos trabajo, que seamos más nobles. ¿Y qué es lo que hacen los japoneses? Van a ofrecer. Es decir, hacen un pliego de ofrecimientos en vez de un pliego de peticiones. Esto es una diferencia no solo en la religión, sino también en el trabajo, en las empresas. Los trabajadores japoneses dicen, ok, estamos por cumplir el 5% más de producción en este año, es decir, vamos a producir el 5% más de automóviles. Los trabajadores dicen, bueno, vamos a producir el 10%. ¿Qué ofrecen ustedes? Nosotros ofrecemos producir el 10% más, no el 5%, sino es más, superar la meta en 5% más. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Y entonces se pueden ofrecer prestaciones, primas vacacionales, oportunidades que solo se dan cuando los trabajadores están interesados por mejorar la empresa y hacer mejor las cosas. Es decir, lo que van a hacer ellos es ofrecer mucho más trabajo en vez de pedir menos días laborables, prestaciones, o bueno, todo lo que los sindicatos mexicanos han dado en entender como que es cuidado al trabajador. Se cuenta una metáfora muy interesante. Es un cuento relacionado con el bosque incendiado. El ingeniero Kasuaga la cuenta de esta forma. Él decía que en un bosque de Japón hace muchos años comenzó un incendio terrible. Se empezaron a caer los árboles y todos los animales empezaron a salir despavoridos del lugar en donde estaba el incendio porque no querían morir calcinados o quemados. Un gorrión, un pequeño pájaro que vivía en los bosques, nadó hacia un lago, se empapó sus alas y regresó a tirar una gotita de agua hacia el incendio. Un elefante que pasaba por ahí, como era alto y poderoso, le preguntó al gorrión, ¿qué estás haciendo ahí? Vas a morir rostizado, calcinado. ¿Por qué estás yendo hacia el lago para tirar una mísera gota de agua que no apaga el incendio y que probablemente ponga en peligro tu vida? El gorrión lo que le dijo fue lo siguiente: este bosque me ha dado
mi familia, mi comida, mi vida. Ahí están mis nidos, ahí crecieron mis hijos y por lo tanto es un lugar que yo quiero conservar. Haré todo lo posible, aún así entregar mi vida por conservar este lugar y este bosque. Cuenta esa leyenda que los dioses se apiadaron de este comportamiento y mandaron una gran tormenta que apagó el fuego. La idea es precisamente esa. ¿Qué tanto hacemos nosotros por México para apagar este incendio de crisis, de violencia, de falta de oportunidades, de falta de dinero? ¿Qué tanto nosotros damos nuestra gotita de agua o nuestro granito de arena para apagar esta crisis? Me parece que hay que ver el ejemplo del Gorrión y tratar de emularlo, porque habrá personas que puedan dar mucho más que una sola gota de agua. A lo que voy es, cuando se trabaja en equipo, se hace lo posible por lograr los objetivos a costa de lo que sea. Y sabe uno que si alguien se fatiga, siempre habrá alguien detrás de uno para empujarlo, para darle ánimos, para terminar y lograr el objetivo. Es decir, de un equipo de 5 personas, por lo menos que llegue uno, es suficiente. Habrá valido la pena, porque todos hicieron, todos participaron para lograr el objetivo. Pero en un lugar en donde se está solo, donde no se siente apoyo, esto es imposible. Sabemos que los japoneses, en su forma de trabajo, en su forma de ser, en su vida social, sabemos que no todo es belleza. Hay problemas muy fuertes, como los mencionábamos al principio, el alcoholismo, el bullying, que es esta violencia doméstica, esta violencia dentro de las instituciones y las escuelas, la alta tasa de suicidio, sí, la pornografía, el estrés y el desarrollo de comunidades muy cerradas. No todo es miel sobre hojuelas, pero hay formas de trabajo y hay costumbres que son muy adecuadas y que podríamos adaptar, sobre todo los empresarios mexicanos, para seguir como ellos resoluciones que sean adecuadas para desarrollar nuestras empresas de mejor manera. Entonces, haciendo un breve resumen de todo esto, sabemos que la puntualidad, la honestidad y el respeto son pilares fundamentales para el bien ser, el bien hacer, el bien tener y, por supuesto, el bien vivir. Si nosotros logramos tener una vida estructurada dentro de estas costumbres morales, probablemente mejoremos mucho nuestra forma de vida y, sobre todo, tengamos relaciones empresariales claras, honestas y justas. Bien, participantes del quinto cuatrimestre de la carrera de Administración y Comercialización, mi nombre es Antonio Saldaña, ha sido un placer haber estado con ustedes, les deseo lo mejor y mucha suerte. Muchas gracias.